Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a la séptima edición del seminario de Magíster del Departamento de Matemáticas. Hoy ya tenemos tres expositores, siendo el primero Freddy Reyes, que ya está listo para presentar con su presentación llamada Comportamiento Sintótico de Procesos Branching con Difusión. Así que eso, damos el pie a Freddy y gracias de antemano. Gracias. Eh, Buenos días, compañeros de Magister, compañeros de otros años. Les voy a presentar mi plan de tesis, que básicamente lo está desarrollando con Jaime San Martín. Este básicamente se basa en el estudio de procesos de branching. Si no saben qué es básicamente ramificación muerte, o sea, de procesos de Markov. Si no se acuerdan, bueno, también lo voy a recordar. Y en este caso vamos a hacer que la partícula se pueda reproducir, pueda tener descendencia, puede morirse, pero que también se pueda mover en el espacio. Entonces esto cambia toda la dinámica, ya que, por ejemplo, vamos a hacer que cierta parte del espacio sea más probable que la partícula tenga descendencia, mientras que en otras regiones la partícula se muera muy seguramente. Eh, entonces vamos a pasar a la... ay, Entonces, los contenidos, voy a un poco de motivación. Vamos a ver el proceso de branching clásico, que va a ser muy similar a lo de el ramo de cadenas de Markov. Eh, Voy a pasar al proceso de branching con difusión general, que es el que estoy estudiando actualmente, y algunos resultados que hemos estado haciendo con mi profesor guía. La motivación, como les decía, tenemos una partícula, podemos decir que una célula, básicamente, aparte de dividirse o morirse, se puede mover en el espacio. Algo natural de pensar, por ejemplo, una célula cancerígena que pueda moverse por todo el cuerpo y que en ciertas regiones es muy probable que esta célula se muera. Bueno, no soy biólogo, pero es probable que sea así. Y, y claro, en otras regiones, por ejemplo, los cánceres más comunes, supongo que hay regiones donde una partícula, o sea, una célula cancerígena seguramente se va a reproducir todo el rato hasta que haga metástasis. Esto también natural es tendencia, por ejemplo, dinámica de poblaciones. eh, por ejemplo, cualquier especie puede reproducirse, se puede cambiar de hábitat, en otros hábitats puede ser más difícil encontrar comida, etcétera. Bueno, dispersión de especies y crecimiento tumoral, como ya mencioné. También en epidemiología, la propagación espacial de enfermedades, de nuevo hay lugares del mundo donde ciertas enfermedades es más probable que se propaguen de forma exponencial. En otros, quizás en países más desarrollados, esto es menos común. En física también hay un ejemplo de cascada de partículas, que es cuando una partícula entra a la atmósfera, choca, se generan más partículas y se repite el proceso todo el rato. Bueno, y algunas preguntas naturales es el proceso si extingue o no, cómo se propaga este fenómeno en el espacio y bajo qué condiciones crece sin límite. Esto básicamente, las dos primera y tercera pregunta es a lo que me refiero con comportamiento asintótico de estos procesos. Esta es la imagen que tienen que tener en mente todo el rato. La primera generación, una partícula inicial, esta se divide en dos, esta se divide en uno, esta en tres, esta se muere, etcétera. Aquí, bueno, este es el caso discreto. En el caso continuo, consideramos tasas exponenciales de vida, que hace que el proceso también sea de Markov. Y bueno, aquí un poco de definición más, entre comillas, rigurosa. Tomamos una distribución de probabilidad. PJ va a ser simplemente la cantidad, por ejemplo, PK, que una partícula tenga caicos. Y bueno, tomamos variables aleatorias con esta ley, independientes. Tomamos una distribución inicial. Y básicamente este proceso es que en la siguiente iteración sumo la contribución de los padres actuales, hasta la suma hasta Zn, y sumo las distribuciones
chi, que básicamente es la cantidad de hijos que puede tener cada uno. Este proceso se llama proceso de Rankin-Galton-Watson. Y bueno, la distribución de probabilidad de transición es lo que dije antes. Tienes y padres y quieres que todos sus hijos sumen J. Em, la extensión al caso continuo es lo mismo, pero en ese caso uno toma las ecuaciones de Kolmogorov y taja con la matriz y lo construye y es lo mismo, solo que con tiempos exponenciales. El resultado más básico, entre comillas, que vamos a ver es la probabilidad de extinción y que básicamente todo se determina por este parámetro m, que es el promedio de hijos por nodo. Y bueno, si m es menor que uno el proceso se extingue casi seguramente. Si es igual a uno también. Y si es mayor que uno hay una probabilidad Q, que va a ser menor que uno de que el proceso se extinga. En general, estos procesos se han estudiado mucho. El subcrítico, por ejemplo, se ve que esto se va a cero de forma exponencial. O sea, se extingue muy rápido. El crítico se demora menos, hay que dividir por una constante de n, como en ley de grandes números, para estudiar cómo qué tan rápido converge. Y el proceso supercrítico, en general, crece mucho. El caso continuo, o sea, para el caso continuo, es exactamente lo mismo. Y bueno, aquí hasta este momento no hemos considerado que la partícula se mueva. Estamos usando simplemente como la cantidad de partículas vivas por generación. Eh, y ahora vamos a ver el modelo más general. Aquí lo natural es considerar que el proceso XT toma espacio, o sea, toma valores en un espacio de medida, donde una delta de Dirac básicamente te va a decir en qué punto hay una partícula viva y, y claro, eso básicamente. Aquí lo que en vez de como si consideran un espacio de medidas, consideran que el proceso XT toma valores en los naturales, pero claro, al final tenéis que fijarte en una pura franja y ahí contar. En este caso, en el paper que estoy leyendo, simplemente consideramos el espacio de medidas que hay problemas con esto. Por ejemplo, la ecuación de Kolmogorov se pierde. En el caso continuo será clave para todos. Sin eso no voy a hacer casi nada. Y bueno, claro, aquí vamos a contar F, el paso de medidas positivas finitas. Suma de Dirac, básicamente. Claro, aquí el NT es simplemente una calculatoria porque no es proceso. Y bueno, este es el modelo batching con difusivo. Vamos a varios parámetros. El primero, la ley pi, que básicamente nos dice cómo se va a mover el proceso. Por ejemplo, en el paso aleatorio, simplemente le asignamos dado un x y un mu, al punto x más 1 le asignamos variable un medio, y al x menos 1 igual. Este proceso está en general el x está en RD, pero el paso aleatorio aquí estamos en R, para simplificar un poco. Vamos a considerar que cada partícula y dado el mu, hay una tasa de transición. Esta tasa básicamente controla qué tan rápido la partícula salta en el espacio. Vamos a considerar una tasa alfa, que va a ser lo mismo, solo que tasas de muertes. Y una densidad P sub K de X, mu, que bueno, es lo que decía antes de que queremos que en ciertas regiones la partícula sea más probable que sobreviva o que se muera. Y aquí un poco de notación. Definimos el par dual U, F, que se básicamente la integral de F. Y la norma de U va a ser la cantidad de átomos de U. Aquí hay una pequeña observación, que básicamente integrar es sumar, es evaluar en todas las Dirac. Ahora, como antes, en el caso continuo, uno se construye la matriz Q de infinitesimal. Aquí, como no estamos en un caso, o sea, nuestro proceso toma valores en un espacio no numerable, tenemos que tomar funciones en vez de una matriz. Eh, Esto luce complicado, pero la verdad es que no lo es. La integral de afuera
básicamente suma las contribuciones de todos los átomos vivos, eso significa integral respecto a mu, y lo de acá adentro, de esta integral, está bueno, que es la pila de transición, entonces lo que tú haces es calcula todas las diferencias entre todas las posibles transiciones de desplazamiento. Esta es la diferencia. Y bueno, eso por su tasa efectiva. Y eso se suma todo el rato. El de ramificación es básicamente lo mismo. La integral de afuera de mu suma la contribución de todos los átomos. Y esta parte de acá, esta sumatoria, suma los cambios, todos los cambios posibles respecto a esta función test f. Hay resultados de existencia que salen en el paper que estoy viendo, que básicamente, si las constantes se portan bien, existe un proceso que le vamos a llamar proceso branching difusivo en un espacio de funciones continuas por la derecha que toma valores NMF. Y el teorema más útil que yo he encontrado aquí en el paper es este, que ahora en vez de ecuaciones de Kolmogorov, vamos a tener problemas de martingales, que es básicamente como una generalización. Entonces, tenemos que esto es una martingala local. ¿Qué es una martingala local? Es como una martingala, pero penca, básicamente. ¿Qué necesitamos para que sea martingala real? Básicamente, pedirle más regularidad. En este caso, uniformemente integrable, acotar en LP para P mayor que uno, etcétera. Y bueno, en base a esto, es como yo encontré un resultado, es que sí que tomamos esperanza, te esperan como Graph, básicamente. Eh, bueno, son un poco las simulaciones. Aquí queríamos encontrar la probabilidad de que t sea mayor que t, donde t es el primer instante donde se extingue el proceso. Entonces, bueno, unas constantes bastante simples. Y encontramos que, por ejemplo, para z monotonía en alfa, de que alfa más grande indicaba que la función está decrecía más rápido, que es lo normal, porque si el proceso se produce mucho, al final es más rápido que se pueda extinguir. Después, bueno, aquí tomamos un log y básicamente encontramos curvas que lo pueden cumplir y esto básicamente, de este gráfico se concluye que este log, o sea, esta probabilidad de t mayor que t va siendo una fracción respecto a alfa. Y básicamente esto mediante el problema de matemáticas locales, desarrollando un poco, se llega a esto. Y se llega a esta probabilidad, básicamente una fracción donde t está por un factor de alfa medios. A la n es la cantidad de partículas iniciales. Bueno, es lo que dije antes, la martingala local sería una parte del differential equations, se resuelve y llega a esto. Y lo que estamos actualmente con mi profe es considerar básicamente cerca del origen una tasa de reproducción muy alta y lejos del origen que esto se muera muy rápido. Entonces estamos viendo como qué pasa. En este caso queremos ver para qué el proceso es crítico, porque si no, si el A es muy grande, por ejemplo, entonces va a infinito. Si el A es muy chico, todo se muere muy rápido, entonces hay que haber un balanceo. Y eso. Ahora abrimos el espacio para ronda de consulta. ¿El público que tenga alguna pregunta? Hola, Fake. Hola. Atención. No sé. Justo te quería para ¿Sí? ¿te das una interpretación de esa fórmula como Bueno, el n es la cantidad de partículas iniciales. Ujú. Lo que pasa es que si el n
es muy grande, que tienes muchas partículas y claro, cada una tiene que extinguirse. Entonces, por eso esta probabilidad decrece en n. Y el alfa, bueno, también el alfa está muy grande. Aquí vemos que esto va a ser más chico, entonces la probabilidad de que una partícula iba más en tiempo más grande que t, o sea, no, va a ser también más chico. O sea, como lo interpretas, quizás más fácil verlo aquí. Que el proceso tenga este tiempo t, claro, si hay muchas partículas vivas, esto va a ser grande, más chico. Pero sí, prácticamente, bueno, y vemos la monotonía también en t. Ya, sí, lo entiendo. ¿Te puedo hacer una pregunta acerca de Sí, Dalton Watson al inicio? Que hablaste de los regímenes subcríticos y supercríticos. ah, Eh, Hay distribuciones como estos PJ, ¿cierto? Donde en el régimen supercrítico ese Q sea cero, como que no se extinga casi seguramente. eh, como que el Q a cero te refieres. Claro, quizás una P con como, Sí, es que habría que ver, por ejemplo, si tenés tomáis por cero igual a cero, aquí te queda que para, ah, claro, ahí hay claro, raíz que es cero como y es la más que pequeña. nunca se extinga el proceso, o sea, que la probabilidad de que se muera la partícula Mm. sea cero, entonces, en ese caso, claro, si creo que es cero, ahí el Q es estrictamente mayor que cero. Ya. Claro, sí. Sí, Ya, eso es. Bueno, muchas gracias. sí, sí, La presentación, Frank. sí. Eh, Creo que me perdí un rato, pero también tenía como considerado como el ambiente en el cual las partículas están viviendo. Sí, Este como estático, como el ambiente. sí, consideramos que suele como que el ambiente no depende del tiempo, básicamente, como que las probabilidades están fijas. Y claro, eso solo serviría como para un corto plazo, entre comillas. En el Sí, caso donde dependa del tiempo es mucho más difícil. ya sí, eso mismo quería preguntar, ¿cómo existe como investigación respecto a eso? Creo que no, porque en general, por ejemplo, el resultado de existencia eh, bueno, eh, toma hipótesis muy fuertes sobre todo, básicamente. Si todo depende del tiempo, en general, eh, muchas veces incluso no hay existencia de proceso marcoviano que tome valores en este espacio. Ya, vale. Perfecto. Gracias. Mm, Primero que nada, darte las gracias por la presentación, todo súper interesante, de verdad. mm. Y mi pregunta, bueno, tengo una pregunta grande, pero primero quiero asegurarme de que va al caso. Los saltos o de estados son discretos, ¿cierto? O sea, el tiempo es continuo, pero los saltos son Ah, sí, son hacia discretos. el estado siguiente, hacia el estado anterior. Sí, hay casos donde puedes procesar con movimiento browniano, aunque la redundancia. Eh, Y claro, también hay existencia para esos generales, pero estamos en un momento en el caso sencillo, entre comillas. ya, es que por ahí va mi pregunta, Mm. con saltos, no solamente movimiento browniano, como para cualquier proceso de Levy, uno puede considerar procesos con saltos y en algún momento, ¿qué tan necesario es esa parte discreta del espacio? Y si podía extender los resultados a esos framework como más generales. Por ejemplo, bueno, aquí, cuando yo llegué a esta cosa, bueno, este resultado de martingale-Gauss, obviamente este generador también puede considerar como generador mediante el proceso de Levy, como decís tú. Pero la ecuación diferencial se vuelve horrible, porque hay como tres términos más. Entonces, en general, claro, aparte de que obtener el resultado explícito es mucho más difícil, allí habría que estudiarlo más como con simulación, diría yo. Entonces, claro, extender es complicado. Incluso, de momento, habría que ver como lo más sencillo. Ah, ¿dónde está? Es como ver si con existencia, si con los procesos que tú decís, o sea, ¿para qué procesos tú decís? Existe un generador que lo cumpla. Ya, está bien. Eso. Gracias. Mm.
preguntas. Agradecemos nuevamente a Frank por su presentación. Es como una utilización del espacio. Son estados. Le damos la bienvenida del espacio a Bruno Escarmeta, que nos va a hablar de los árboles spanning en sus grafos de grafos pseudo-aleatorios. Hola, buenos días a los presentes y a los que están por Zoom también. Les voy a hablar sobre esto un poquito, contextualizar un poquito el problema que estamos viendo. Entonces, primero les voy a decir qué son los grafos aleatorios y los pseudo-aleatorios. Vamos a hablar un poquito sobre los resultados actuales que hay como en este problema, o sea, o en el contexto de este problema, y después vamos a ir directamente a presentar el problema, porque voy a quedar con un poco de contexto. Entonces, primero vamos a partir hablando sobre grafos aleatorios y pseudo-aleatorios. Un grafo aleatorio, uno de los modelos más conocidos, que más se ocupa es el de modelo Erdős-Renyi, que es que si nosotros tomamos un grafo en n vértices y una probabilidad p, si nosotros nos fijamos en dos vértices, x y, la probabilidad x, o sea, la arista x va a existir con probabilidad p. Entonces, por ejemplo, si p es un medio, nosotros esperaríamos que en cada vértice como que vea la mitad de los vértices en el grafo. ¿Ok? Entonces, lo bueno de un grafo aleatorio de este estilo es que asintóticamente se comportan como bastante bien. Por ejemplo, la cantidad de aristas que hay entre un conjunto y otro, como que van a estar siempre alrededor de la esperanza. Y esto es súper bueno para trabajar porque uno como que puede como acotar qué tanta arista hay entre ciertos como conjuntos de vértices y otros. Y eso sirve para ver muchas propiedades. Entonces, vamos a definir lo que es una propiedad de grafos. Va a ser simplemente una colección de grafos y, por ejemplo, tenemos una propiedad que, por ejemplo, que G contiene un triángulo. Entonces, G van a ser esa propiedad, van a ser todos los grafos que contienen un triángulo. Y una propiedad se va a decir creciente, si es que al añadir aristas, esa propiedad se sigue manteniendo. Por ejemplo, si tenemos un triángulo, si nosotros le añadimos una arista, va a seguir teniendo un triángulo, por lo tanto, es creciente esa propiedad. En cambio, ser bipartito no es creciente, porque si tenemos un grafo bipartito, si añadimos una arista que está en una de las clases, va a perder la bipartición, ¿verdad? Entonces, por eso esta propiedad no es creciente y que contenga un ciclo hamiltoniano también es creciente porque si lo contiene, si añadimos aristas, va a seguir conteniéndolo. Un ciclo hamiltoniano es el que pasa por todos los vértices. Ok, entonces vamos a definir ahora lo que son los thresholds. Entonces, los thresholds son una cierta probabilidad que si nosotros estamos como por encima de esa probabilidad, como que estamos siempre tenemos siempre la propiedad, y si estamos por debajo de esa probabilidad como en orden, siempre como que no tenemos esa propiedad. Por ejemplo, una propiedad cualquiera como la que vimos antes, tienen thresholds conocidos, ¿ya? Entonces, básicamente el threshold te dice como, ¿desde qué probabilidad puedo siempre sí o sí asegurar que encuentro la propiedad? Y desde qué probabilidad, estando por debajo, como que no la tengo. Es básicamente un umbral. Por ejemplo, acá les voy a dar algunos thresholds de algunas propiedades. Por ejemplo, cuando la propiedad de ser conexo tiene un threshold de log n sobre n. Y la propiedad de tener esto como subgrafo, que es el K4, tiene esa probabilidad 1 sobre n a la 2 tercios. Entonces, esa tiene que ser la probabilidad para como asegurar que si yo estoy por encima de esa probabilidad, siempre voy a tener un K4, y si estoy por debajo, como que no va a estar. Y en particular, algo que es interesante es que Bolovas y Thomason en el 87 probaron que toda propiedad creciente no trivial tiene un threshold. Propiedad no trivial quiere decir que como que a medida que aumenta el n, como que tenemos grafos que están y que no están en la propiedad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, obviamente si p vale 1, tenemos como todas las propiedades, o sea, tenemos como los subgrafos, por ejemplo, no todas las propiedades, tenemos como todos los subgrafos. Entonces sería
Eso sería como una propiedad como trivial, ¿ya? Em, bueno, entonces ahora la clase que nos va a interesar, la propiedad que nos va a interesar son los Tn delta universal. Que básicamente un grafo G va a ser Tn delta universal si contiene a todos los árboles con n vértices y grado a lo más delta. O sea, grado máximo delta de este delta grande. Em, ¿Qué significa contener? Que si nosotros vemos el grafo, nosotros podemos encontrar cada uno de estos árboles como subgrafo, ¿ya? Entonces esta es una propiedad que igual es como súper fuerte porque tiene contener a todos los árboles, contener a un árbol ya es como hace que controle, pero contener a todos ya es como bien potente. Bueno, entonces Montgomery en el 2018 publicó que existe una constante C tal que si nosotros tenemos la probabilidad C log n sobre n, con alta probabilidad vamos a tener esta propiedad, que va a ser Tn delta universal. Vamos a contener todos los árboles con n vértices y grado máximo delta. Qué importante, que una de las cosas más importantes de esto es que es spanning. Spanning, ¿qué significa? Que los árboles que están contienen todos los vértices, o sea, que cubren todos los vértices. Y esto va a ser bien importante por algo que voy a mencionar después, porque hay estos resultados que son como casi spanning, ¿ya? Bueno, y teniendo esto en consideración, se probó entonces que el threshold de esta propiedad va a ser logaritmo n sobre n. Cualquier como orden que esté como más arriba de eso va a contener siempre todo, en particular porque está creciente, porque contener a todos los árboles es algo creciente. Si nosotros añadimos aristas, sigue siendo creciente, ¿verdad? O sea, sigue conteniendo a todos los árboles. Ok, entonces ahora que ya tenemos un poquito de contexto de los grafos aleatorios, les voy a hablar sobre los pseudo-aleatorios. Entonces los grafos pseudo-aleatorios son básicamente grafos que son deterministas, pero que tienen propiedades aleatorias. Por ejemplo, yo le había hablado que los grafos aleatorios se comportan bastante bien, porque si nosotros tomamos dos conjuntos de vértices, como que podemos esperar, básicamente la cantidad de aristas va a estar como alrededor de algo que podemos controlar, ¿ya? Pero esto no siempre ocurre en todos los grafos. Esto no ocurre en todos los grafos, como que si nosotros no está como bien distribuido como algo probabilista. Entonces un grafo pseudo-aleatorio es eso que tiene como estas probabilidades, o sea, tiene como estas propiedades aleatorias. Y hay estos modelos, pero uno de los más populares es este de los ND lambda, que básicamente un grafo ND lambda es que cuando es n vértices, es D regular. D regular quiere decir que cada vértice tiene un grado D, y que tiene bueno, si nosotros vemos la matriz de adyacencia y vemos los vectores propios, los que son no triviales, porque si es D regular, se puede tener un valor propio que es D. Si nosotros vemos los que no son no triviales, que sean como todos los demás, están como acotados por este lambda. Eso va a ser simplemente un grafo en D lambda. ¿Y por qué nos fijamos en la matriz de adyacencia? Porque la matriz de adyacencia nos dice nos dice cosas sobre la conectividad que tiene el grafo. Por ejemplo, cuando los valores propios son como de la forma lambda, como un lambda prima, tal que cada uno es como el inverso del otro, como el opuesto al otro, el grafo va a ser bipartito, por darle un ejemplo. También podemos ver cómo estudiar para cuando es conexo, cuando tenemos cosas así. Pero lo que quería explicar un poquito es que, ¿qué tiene de como diferente un ND lambda? Es que, pongamos a pensar que nosotros tenemos como un grafo, como el siguiente, no se ve mucho, pero ya, imagínense que tenemos como harto vértices, así, y que todos estén como interconectados, como de esta manera, por ejemplo. Ya, entonces si nosotros vemos como este grafo de acá, si se dan cuenta, como que igual podríamos decir como que, bueno, es como muy arbitrario el dibujo, pero se podría decir como que es D regular porque como que podemos como decir cuántas aristas como que hay, como que todos son más o menos como la misma cantidad de aristas. Pero eso no quiere decir que este grafo tenga la propiedad aleatoria de que sea como bien distribuida la cantidad de aristas, como ocurre con un aleatorio. Entonces podría ser un D regular, pero que no podría ser un pseudo aleatorio, por ejemplo, porque no tiene esa propiedad como esa expansión que tienen los propiedades aleatorios. Pero, o sea, los grafos aleatorios que es como de que tienen como aristas como hacia todos lados, como a cualquier punto vértice. Bueno, entonces ahora voy a hacer un poquito la analogía entre los grafos aleatorios y los pseudo-aleatorios. Básicamente los pseudo-aleatorios vendrían siendo como un grafo GNP, pero que tienen como una probabilidad como alrededor de D sobre N, porque D es como como mi cantidad de vecinos, y D sobre N es como la cantidad esperada de como cuánto va a tener un grafo aleatorio con esa probabilidad. D sobre N va a tener esa cantidad de vecinos, como D. Eh, y lambda representa como la dispersión de la arista. Entonces nosotros mientras más pequeña hagamos ese lambda, como que estamos diciendo qué tan dispersa está la arista. Por lo tanto, como que esa propiedad del threshold que había explicado antes, se traslada como a grafos pseudo-aleatorios, porque nosotros, como que estamos diciendo que qué tan dispersa está la arista. Por lo tanto, como que esa propiedad del threshold que había explicado antes se traslada como a grafos pseudo-aleatorios, porque
como acotar este D sobre lambda, porque el D lo acotamos o sea, si es más grande va a tener más vecinos, y si el lambda lo hacemos más pequeñito, va a ser más disperso el árbol, o sea, va a ser como más aleatorio. Por lo tanto, nosotros nos vamos a preocupar de como acotar este D sobre lambda, en vez de estar como buscando el threshold en un grafo aleatorio. Y qué es lo bacán que después como que uno, aplicando las cosas en pseudo aleatorio, uno después puede estudiar cosas aleatorias. Entonces como que todos los resultados que uno haga en pseudo aleatorio, después como que uno puede aplicar las mismas técnicas en un contexto aleatorio. ¿Ya? Entonces ahora les voy a mostrar un poco los resultados actuales que existen sobre la propiedad de contener todos los árboles. Una de las primeras es que, bueno, Alon, Kriblage y Subago en el 2007 probaron que si nosotros tenemos para todo epsilon, y si G es un grafo en D lambda, con D sobre lambda con esa cuota de ahí, entonces G va a tener cada árbol que tiene esa cantidad de vértices y grado máximo D. Entonces fijémonos que no son todos los vértices, son casi todos los vértices, ¿ya? Entonces eso es un problema porque nosotros lo que queríamos era árboles spanning, estos no son spanning, ¿verdad? Luego, en 2022, Han y Yang presentaron este teorema, que si tenemos un grafo en D lambda con D sobre lambda, una cota que es exponencial en el grado máximo, vamos a tener que la propiedad de tener todos los árboles con n vértices de grado delta. Pero eso ya son spanning, eso es algo bueno, que ya es spanning. Entonces ahí ya como que hubo una mejora bastante buena, pero eso sí, la cota es súper mala. Y por último, en 2023, Hyde Morrison, muy de y Páez, que es profe Guía Matías Páez, probaron este teorema, que va a existir una constante C, bueno, para todo grado máximo va a existir siempre una constante C, tal que si este D sobre lambda está sobre C sobre el log cubo n, vamos a tener la propiedad. Esta es la mejor cota conocida hasta ahora de contener a todos los árboles spanning, ¿ya? Bueno, pues, pero ahora como que el problema es como que está resuelto un poquito de lo que le estaba hablando, pues. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Ya tenemos como un resultado en cero aleatorio. ¿Cuál es el problema? El problema básicamente es que hay un resultado que es muy interesante en teoría extremal de grafos, que te dice que si nosotros tenemos como, va a existir un n0, tal que cada grafo que tenga al menos esa cantidad de vértices, si el grado mínimo es como al menos la mitad, entonces va a contener a todos los árboles. Pero antes de como que ver este problema, como que uno sabe este teorema, quiero que lo entiendan un poquito. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros como que tenemos no sé, un grafo que tiene a todas las aristas posibles? Tiene todas las aristas posibles. Este grafo, sí o sí, tiene a todos los árboles, ¿verdad? Tiene a todos los árboles. ¿Por qué? Porque tiene todas las aristas, pues es como obvio. Ya. ¿Qué pasa si ahora como que viene un oponente y te dice, ya, te voy a quitar aristas, te voy a quitar todas las que queráis, pero déjame al menos la mitad en cada una, la mitad y un poquito más en cada una? Entonces yo sigo teniendo todos los árboles. Eso es lo que dice este teorema acá. Eso, o sea, obviamente esto es como muy obvio que es como quitar aristas, pero esto se traslada ahora a un contexto, por ejemplo, en GNP, que vendría siendo con los grafos aleatorios, se publicó este resultado de que se pueden, bueno, que ahí lo pueden leer, que existe una probabilidad, o sea, existen unas constantes y una probabilidad tal que si nosotros tenemos un grafo que tiene como esta cierta probabilidad y le tomamos un subgrafo, recuerden que antes cuando les dije que estamos quitando aristas, eso es como tomar un subgrafo. Si nosotros tomamos un subgrafo a este grafo G, que es GNP, seguimos teniendo la probabilidad, o sea, perdón, la propiedad de ser, de contener a todos los árboles, pero fíjense que ahora no es spanning, es almost spanning, porque tiene a casi todos los vértices, ¿verdad? Tiene un 1 menos alfa. Entonces esto es un problema. Entonces no hay un resultado como este teorema para grafos aleatorios, básicamente, para spanning. Pero, bueno, ahora, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Como lo que le había hablado antes, que la mejor cuota para D sobre lambda, para que sea TN delta universal, era que D sobre lambda fuera mayor o igual a C sobre log cubo n. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos eso, somos TN universal. Entonces, ahí básicamente tenemos la propiedad. El problema básicamente que ahora estamos viendo es básicamente que nosotros queremos probar lo mismo, como que si nosotros tenemos, si ya tenemos esta cota, como el C log QN, sabemos que G va a tener todos los árboles. ¿Qué pasa si ahora yo te digo eso? Quítame tantas aristas como queráis, pero déjame al menos la mitad. ¿Ya? O sea, cada grafo con grado mínimo
como siento que como al ser n lambda es de regular, por lo tanto tiene de vecinos cada vértice. Entonces, si yo te digo, sácame tantas aristas, pero déjame un medio más un delta, o sea, déjame un poquito más que la mitad. Queremos ver que eso todavía sigue siendo eh, Tn delta universal, o sea, que tiene todos los árboles en n y delta. ¿Y qué tiene de bacán esto? Que son árboles spanning. O sea, estamos viendo que incluso si tú le quitas aristas, puedes tener los árboles spanning. ¿Y por qué esto tiene como es bacán este problema? Porque si nosotros lo logramos como resolver, yo les dije como que podíamos pasar de contexto pseudo-aleatorio a aleatorio. Entonces, como en aleatorios no tenemos algo, tenemos como el almost spanning, nosotros podríamos pasar al spanning si es que podemos ver esto en el contexto pseudo-aleatorio. Y eso sería como el problema que estamos viendo, la verdad. Muchas gracias por su atención. Partimos por presentación y abrimos el espacio a las posibles consultas que existen. Hola Bruno, Hola, hola. gracias por la presentación. Ya, en realidad como pedirte si puedes explicar mejor cómo, que creo que entendí mal, cómo son los grafos pseudo aleatorios. Ya. Porque de la forma que lo vi como, podría ser como una familia de grafos, así como los Gram, que tienen como ciertos conjuntos independientes y de este conjunto es como completo con todos los demás menos con su familia, ¿cierto? Claro. Pero, ¿por qué no es una familia de grafos? Como dónde está la aleatoriedad realmente. Esa es mi pregunta. Bueno, mira, es que básicamente, como lo que yo estoy trabajando, básicamente es como tenemos el Endy Lambda y como que ahí lo estudiamos. Como que, no estoy como, o sea, te podría explicar un poquito, por ejemplo, si nosotros tenemos un Endy Lambda, básicamente existe algo que se llama el Expander Mixing Lemma, que es un lema que te dice que qué tantas aristas en un grafo Endy Lambda hay entre dos conjuntos de vértices. Entonces, si tú tienes ese lema, te dice que básicamente si tienes cualquier conjunto de vértices, que siempre pueden encontrar tenéis como acotada la cantidad de aristas, como entre esos conjuntos de vértices. Y eso se prueba a través de tener como esta matriz de adyacencia que tiene los valores propios menores o iguales que hace como acotados y todo. Entonces, básicamente está la aleatoriedad porque gracias a ese lema, como que nos dice que si nosotros tenemos cualquier, como dos conjuntos de vértices pueden ser cualquiera, podemos fijar uno y como mover el que queramos y siempre vamos a tener como muchas aristas a cualquiera de esos. Entonces, por lo tanto, como que ahí está la propiedad aleatoria, como de que, como que las aristas están bien distribuidas. Pero eso sería como más o menos el contexto, pero la verdad yo no cacho tanto de los grafos en Dilambda en sí, pero como que lo estoy trabajando con ellos, ¿cachai? No sé si eso responde un poquito a tu pregunta. Entonces, todo esto entendí como la teoría viene como de la forma en la que se distribuyen cada lista. Sí, sí, porque al final un grafo aleatorio, como que al final tú vayas a pensar que tiene la misma probabilidad para cada vértice. Si tú fijas un vértice, tenéis la arista hacia cada vértice la tenéis con la misma probabilidad. Por lo tanto, tú esperáis que como que tengáis aristas para todos lados, ¿verdad? Como que no haya como algún lado que tengáis más aristas que otro. Y eso especialmente se ve asintóticamente, porque todas estas cosas son asintóticas, po. Entonces, especialmente uno ve asintóticamente como que se expanden como para todos lados, porque el n es muy grande. Ya llegan como la media, pero como agrupando Sí, sí, entonces, claro, sí, entonces eso es lo bacán de los Indie Lambda, pero a mí también me cuesta un poquito entenderlo, la verdad, pero funcionan. Vale, gracias. Sí, Hola, Bruno. vale. Muchas gracias por tu presentación, todo muy interesante, me gustó mucho. Eh, te tenía una pregunta media rara. No sé si has visto en este contexto aplicaciones de matrices aleatorias, Matriz porque aleatoria. uno puede ver el problema de Erdos-Renyi como una matriz aleatoria, ¿cierto? Como la matriz de adyacencia, Sí, pero con entrada Bernoulli y D, ¿cierto? sí, sí, eso es, pues, Sí. de hecho. Y sé que hay mucho avance como de matrices aleatorias, pero para otro tipo de distribuciones, ¿cierto? Por ejemplo, las normales o las normales complejas. Ya se sabe mucho acerca de la distribución de los valores propios. Claro. eh, entonces, no sé si conoces resultados de esa área o quizás si no lo Mm, conoces, como sería interesante como O sea, explorarlo un poco. yo sé que existen como muchas cosas así. Yo le preguntaba a mi profe ya, así como cosas sobre eso. Sí, existen muchos resultados, pero la verdad como que no cacho mucho como cuando te metí en una área más probabilista, porque igual la idea es como trabajar el contexto pseudo-oratorio, Claro, que es como te relajáis un poco las probabilidades, para después pasar al contexto de probabilidad. Entonces, sí, yo lo veía del otro lado, ¿cierto? Como quizá a partir de estos Renji como un grafo aleatorio, sí,
y poder deducir como estadísticos de los valores propios para pasarte al caso de Lambda. Como- Claro, claro, sí, podría ser. Pero el problema es que igual como que tú no tenés mucho como cómo medir qué tan un N lambda está cercano como a un GNP tampoco, pues, ¿cachai? Entonces, son como modelos que tienen como propiedades parecidas, pero tampoco podéis como asimilarlos como muy directamente uno entre otro, ¿cachai? Ya, quizás es Sí, una buena pregunta, como sí, para sí, sí, que, como para para ti de pensar nuevo, tendré. como, ¿cómo compararía esos grafos? Sí, sí, lo voy a tener en consideración. Ya, bueno. Muchas gracias. Y otra pregunta más, perdón. Hablaste mucho de como propiedades crecientes para un grafo, Sí, ¿cierto? Esto tiene relación con una cosa que aparece harto en grafos aleatorios, que es la desigualdad FKG. Así la he visto en los trabajos del... ah, no, no lo he visto. ¿No? FKG, ¿cuál es esa? Ya, bueno, después hablemos de eso, porque Ya. es mucho O contexto. sea, que no sé si qué siglas son, pero. Aparece más en proba que en grafo, debe ser Ah, debe ser. pero bueno, de ahí hablamos. Muchas gracias, Bruno. Te Sí. pasaste. Bueno, Bruno, muchas gracias por la presentación. Sabes que los resultados que presentaste me dieron esa impresión. Mencionaste que Montgomery demostró que el threshold para hacer árboles universales es como alrededor de lo que es el guión N por una parte. También Eh, mencionaste que en estos datos aleatorios, esta probabilidad que estamos como simulando, entre comillas, claro, es como D partido N. sí, es como de partida Es nave. como que tú te da la impresión de que poniendo como que el D sea una constante por la N, digamos como obtener un grafo aleatorio con los N de un N Sí, y así obtener la propiedad de ser árbol universal. claro. Pero en el caso del resultado de Pablo constante, ahí tienen los al cubo, que es como mucho más, ¿no? Sí. Entonces, bueno, tú estás basando tus resultados que querías mostrar en eso, y más que nada, quería saber qué opinas sobre si tú crees que se pueda bajar esta cosa de los cubos a la n, porque me da la impresión de que teniendo algo como una constante, o log n debería bastar, ¿no? Por el resultado muy cómico. Pero no sé si hay como una barrera entre el hecho de pasar de aleatorio a todo aleatorio. Eh, sí, es que igual, o sea, esa como probabilidad que estaba simulada era D sobre N, ¿verdad? Que pudiera el otro era D sobre lambda. Eh, Mira, igual la verdad es que como se han ido bajando las cotas de esto, es cada vez aplicando como, como estrategias de demostración súper diferentes. Por ejemplo, la que demostraron el Mati, que es la misma que estamos como simulando ahora como quitándole la arista, es algo que se llama por sorting networks, y como que es algo que cada vez como que tenéis como que para ir bajando esto de acá, tenéis como que ir buscando un método nuevo de alguna manera, porque el que había de Han y Yang ocupaba regularidad, por ejemplo. ¿A dónde está? Hasta mucho más adelante. Ya, pero no sé si se podría bajar porque igual, o sea, de más que se puede, pero habría yo encuentro que quizá habría que buscar quizá otra técnica de cómo demostrarlo, porque esta de Assorted Networks igual es algo que recién como que se está como aplicando como harto en grafo. Y yo justamente la técnica de demostración que estamos utilizando para ver problemas. No sé si se podría bajar como mucho, porque igual es algo súper nuevo. Ah, pero así, a priori no conoces como, no hay ningún como barrera así fuerte que te diga, no voy a bajar como de cierto, no sé, no voy a llegar a los genes, ¿cachai? No hay ninguna barrera de estilo. No hay ninguna, porque ¿qué te dan los QN? Te lo da la construcción de la sorting network. Y entonces, si uno hace otra construcción que a lo mejor funcione, que ocupe como tenga un D sobre lambda más pequeño, quizás, y se funcione, bacán. Entonces, no hay ninguna barrera como que se está diciendo que no. Además, que se puede bajar. Muchas gracias. Sí. Agradecemos nuevamente a Bruno por su presentación y por la respuesta a la ronda de consultas. Bueno.
Bueno, ahora le dejamos el espacio para presentar a Luciano Villarroel con una presentación que se titula Conjetura de Chern-Battle en grafos de diámetro 3. Bueno, buenos días o buenas tardes, compañeros y compañeras. Les voy a presentar sobre el trabajo que estoy haciendo en el magíster, que se titula, bueno, lo que dijo Ricardo. Em, Mi profesor guía es Martín Matamala y mis estudios son financiados por ANIT. Me obligan a decirlo. Em, ya, primero voy a hacer una introducción, luego voy a hablar sobre la conjetura de Chern-Battle en general, y después en grafos, y al final voy a comentar brevemente mi tema. Y en general la presentación va a ser solo sobre el problema y no voy a hablar mucho de lo que estoy haciendo en realidad. Bueno, la motivación de todo esto es una pregunta que se hizo Sylvester, que es si, dado un conjunto finito de 3 o más puntos no colineales en el plano euclidiano, si es que hay una línea que contenga solo 2 de esos puntos. Y es una pregunta que se hizo Sylvester en 1893 y 50 años después fue planteada por Erdos y fue resuelta un año después por Galais. Y por eso se conoce como teorema de Sylvester-Galais, que básicamente dice que eso es cierto, ¿ya? Y es, em, bueno, entonces, bueno, si ustedes dibujan puntos en el plano, es fácil ver que hay una línea que pasa por solo los dos, pero es algo que está demostrado. Y sorprendentemente, el problema ya ha sido resuelto en 1940, antes de que lo planteara de nuevo Erdos, y porque parece que antes no había mucha comunicación. Y incluso que fue resuelto por Melchior, incluso probó algo más fuerte, que es que dado un conjunto de al menos 3 puntos no colineales en el plano, hay al menos 3 líneas que pasan por 2 de esos puntos, por exactamente 2. Y ahora voy a hablar un poco sobre el teorema de De Bruyn y Erdos, que dice que si tenemos un conjunto de n puntos no colineales en el plano euclidiano, entonces este conjunto de puntos define al menos n distintas. Lo que definen es, por cada par de puntos tomo la línea que genera. O sea, por ejemplo, si tomo, no sé, estos puntos, las líneas son, bueno, todas esas. Y la conjetura es que si no son colineales, define al menos la misma cantidad de líneas de puntos. Em, este es un resultado que es una corolario de un teorema que probó De Bruyn y Erdos, por eso se le conoce así. En realidad no es que querían eso, probaron algo más fuerte. Y también este resultado se puede probar fácilmente por inducción con el teorema de Sylvester-Gallai. Y les voy a contar cómo se hace porque es muy corto. Em, bueno, el teorema de Sylvester-Gallai decía que si tenemos n puntos, podemos encontrar una línea que contiene solo a 2. Entonces la idea es probar ese teorema por inducción. Entonces si tenemos n puntos, o si son colineales, ya, o sea, no son colineales, em, entonces hay una línea que pasa por exactamente 2 de los puntos, ¿ya? Que los vamos a llamar X e Y. Y consideramos, si llamamos B a nuestro conjunto de puntos, consideramos el conjunto B menos X, que tiene un punto menos y podemos aplicar la hipótesis de inducción. Entonces, en el conjunto B menos X, que bueno, están todos estos puntos acá, cualquier línea en ese conjunto va a ser distinta de esta, porque esta solo contiene a X y a Y. Entonces no puede ser igual. Entonces, por inducción, si aquí tenemos n menos 1 línea distinta, ya tenemos n porque le sumamos esta. Y el otro caso es que eh, todos los puntos de acá sean colineales. Y en ese caso, el dibujo sería algo así. Tenemos el punto X acá, y acá tenemos todos los otros puntos que son colineales, incluido el punto Y. Y en ese caso, definimos todas las líneas de X a los puntos de la línea, y esa define n menos 1 línea más la línea colineal n. ¿Ya? Y eso, con eso se demuestra el teorema. Y por eso
está relacionado con el teorema de Silvestre-Calais. Bueno, y ahora voy a hablar un poco sobre la conjetura de Chance-Battle, que básicamente es extender este teorema de De Bruyn-Erdos a espacios métricos. Y para eso lo más importante es definir lo que es una línea en espacios métricos, porque a priori no está definido. Ya, entonces si tenemos un espacio métrico finito, bueno, primero voy a dar un poco de motivación de cómo se define la línea, y es que si tenemos en el plano una línea así, bueno, hay muchas formas de definir línea en el plano, pero una es decir que la línea son los puntos x, y todos los puntos z, tal que z está acá, que sería que está entre medio, o sea, en el segmento x, o que está acá, que sería que eh, x está en el segmento de zi, o el punto está acá, que sería que perdón, y está en el segmento de xz. ¿Ya? Entonces, esa es como la idea de la definición con la que se extiende a espacios métricos. Y para eso se define la betweenness, que es una relación de estar entre medio, donde x y z está en la betweenness, y decimos que y está entre x y z, sí, solo sí, los puntos son todos distintos y se cumple que la distancia de x a y más la distancia de y a z igual a la distancia de xz. O sea, como que está entre medio en términos de distancia. Y con esto se puede definir la línea, un par xy, que va a ser los puntos xy y lo que mencioné antes. O sea, todos los z tal que x queda entre medio de zi, o z queda entre medio de xy, o y queda entre medio de xz. Y se puede abreviar como xy y todos los z tal que alguno entre x y z queda entre medio de los otros dos. Ya. Y definimos el conjunto de líneas como todas las líneas posibles de todos los pares de puntos. Ya, y con esta definición pasan cosas raras respecto al plano euclidiano, que es, por ejemplo, que dos líneas distintas pueden intersectar en más de dos puntos, cosa que en plano no pasa, si son distintas o son paralelas, intersectan vacío o intersectan un punto. Bueno, acá pueden intersectar más de dos puntos, y también pasa otra cosa rara, que es que si tenemos una línea L y tomamos dos puntos de la línea, XY, la línea generada por XY no necesariamente es la misma línea. Y no solo eso, sino que no podemos decir ninguna relación de, por ejemplo, no está incluida ni tampoco la contiene. Entonces no podemos decir nada de... Bueno, y con esto planteamos la conjetura de Chance-Battle, que se planteó en el 2008, que es, da un conjunto métrico finito, o hay una línea que contiene todos los puntos, que eso es como si fueran colineales, o hay al menos una línea distinta. ¿Ya? Bueno, y ahora voy a hablar sobre la conjetura de Chance-Battle en grafos, porque, bueno, lo que estoy haciendo en el magíster es en grafos. Ya primero, un grafo es solo un conjunto de puntos y aristas, que son subconjuntos de tamaño 2, y podemos definir la distancia entre dos vértices como la mínima cantidad de aristas en un camino entre esos dos vértices. Y ese grafo con esa distancia define un espacio métrico, y lo que mencioné anterior, o sea, lo que mencioné anteriormente sobre la betweenness, se puede interpretar así en grafo. O sea, tenemos que z está entre medio de x y, sí, solo sí existe un x y camino de largo mínimo que contiene a z como vértice interno. ¿Ya? Tienen que ser todos. Entonces la definición de línea en grafos sería más o menos así. O sea, la definición de la línea generada por dos vértices xy son xy y todos los z tal que se cumple eso. O sea que, por ejemplo, son todos los z tal que hay un camino mínimo de zi que contiene x, todos los z que están en un camino mínimo entre x y y, y todos los z tal que hay un camino mínimo de x a z que contiene x. Y entonces ahora voy a mostrar algunos ejemplos de líneas, como para que se entienda mejor. En este caso tenemos un camino, y bueno, vamos a ver cuál es la línea generada por los vértices de x e y. Bueno, si nos fijamos, el vértice 3 está en la línea porque está en un camino mínimo entre los dos. El vértice 1 también está porque está en un camino mínimo o sea, el camino mínimo de y a 1 contiene x, y el vértice 5 por simetría también. Entonces la línea son todos los vértices. Aquí tenemos otro ejemplo que es un ciclo de 5 aristas, y vamos a ver la línea generada por una arista. Entonces, el vértice 3, por ejemplo, está en la línea porque el camino mínimo de x a 3 pasa por y. El vértice 5 está porque es simétrico,
y el vértice 4 no está en la línea, porque no está en un camino mínimo entre X y Y, que no hay ningún vértice entre medio porque es una arista. Y el camino mínimo de X a 4 no pasa por Y. O sea, es 1, 5, 4. Entonces la línea son esos 4 vértices. Y otro ejemplo, si tomamos el mismo grafo, la línea generada por dos vértices que no son una arista, la línea va a ser esta porque, bueno, el camino mínimo pasa por el 2 y el camino mínimo de X al 5 no pasa por Y y el de Y al 5 no pasa por X. Y, eso. Y ahora vemos otro ejemplo que es en un árbol, ¿ya? Un árbol es simplemente un grafo conexo sin ciclos, y ahí se ve más o menos así. Y en este caso es súper fácil ver cuál es la línea porque la línea se define con caminos mínimos y en un árbol todos los caminos son únicos. Entonces, todos los caminos son mínimos. Entonces, aquí la línea por X de XY sería esa, porque está, bueno, el camino mínimo y porque cualquier camino de X acá pasa por Y, es el único camino, entonces es mínimo y lo mismo acá y, bueno, lo otro no pasa por ahí. Ya. Y otras cosas sobre líneas. Si tenemos un puente, XY, la línea generada por este puente son todos los vértices. Y em, bueno, un puente en un grafo conexo es una arista que si la quito deja de ser conexo. Entonces quedan dos componentes conexas y es fácil ver que si tomo un vértice cualquiera, Z, cualquier camino entre X y Z pasa por Y. Entonces cualquier camino mínimo pasa por Y, por eso todos están en la línea. Otro resultado, eh, si G es bipartito, bipartito significa que no hay ciclos impares, entonces cualquier arista define una línea universal. Bueno, y es así como uno se pregunta si es cierto la conjetura de Chern-Battle, también es natural preguntarse si el teorema Sylvester-Gallai se cumple en grafos, que era, bueno, lo que está ahí, o sea que hay una línea que contiene solo dos de los puntos, y eso no se cumple, y en particular este grafo es un contraejemplo porque, como mencioné, toda línea o tiene 3 puntos o tiene 4, entonces ninguna tiene 2 puntos y no son colineales porque no hay una línea universal. Entonces ese teorema no se cumple con esta definición de línea al menos. Bueno, y con esto está la conjetura en grafos, que es que todo grafo conexo o tiene una línea universal o tiene al menos n líneas distintas. Y por lo que mencioné anteriormente, todo grafo bipartito conexo satisface la conjetura, porque tiene línea universal. Todo grafo conexo con puentes satisface la conjetura, porque tiene línea universal. Y se ha probado que todo grafo con diámetro menor o igual a 2, diámetro es la distancia más larga entre dos vértices, satisface la conjetura. Se ha probado que todo grafo conexo sin ciclos inducidos de largo mayor o igual a 4. Un ciclo inducido es un ciclo así, tal que las aristas, no hay ninguna arista entre medio de esos vértices. Si no tiene ciclos inducidos de largo mayor o igual a 4, también satisface la conjetura. Y también se ha probado que todo grafo distance hereditary satisface la conjetura. Estos son grafos que, si tomo un subgrafo inducido, ¿ya? La distancia se mantiene, o sea, la distancia de los vértices es la misma que en el grafo original, porque podría ser mayor a priori si tomo un subgrafo. Bueno, eso básicamente también se sabe cosas en espacios métricos generales, no solo en grafos, y hay hartos trabajos sobre esta conjetura. Em, y el tema del mi magíster, lo que yo estoy estudiando, bueno, es un poco obvio con el título, pero básicamente es estudiar la conjetura en grafos de diámetro 3 y lo que estamos trabajando por hacer es caracterizar los grafos que tienen menos líneas que vértices. Y eso es algo más fuerte que la conjetura, porque si caracterizo cuáles son, puedo ver si tienen línea universal o no, y como que es más fuerte bueno, no sé si es más fuerte en un sentido lógico, pero al menos creo que es más fuerte. Y bueno, esa fue mi presentación. Tu presentación y damos el espacio a la ronda de consulta. Yo voy a partir con una pregunta. ¿Mm?
Un poco la pregunta insoportable de turno, pero me llama la atención porque, o sea, existe toda esta construcción, ¿cierto? Como lógica de extender la noción de línea hacia el mundo de los grafos. ¿Sí? Eh, existe como, ¿se conoce alguna aplicación al saber que, por ejemplo, existe una línea universal en un grafo para algo? O sea, más allá del conocimiento intrínseco de saber algo del grafo. Em, una pregunta que me he hecho muchas veces y hasta donde yo sé no conozco ninguna aplicación. Ok, perfecto. ¿Preguntas? Pero esa representación, Luciano, tenía más que nada, eh, no sé si nos podéis comentar, digo, mencionaste que, y bueno, dice el contraejemplo de que la conjetura, no, bueno, el teorema de Silvestre Caro, cierto en grafo, Sí. y, y explicaste que en el caso del estado cotidiano, el teorema implicaba al Bruch y bueno, creo que también sí, creo que una equivalencia. Temas que quería como cachar más o menos, digo, sé que esta pregunta es como en cierta línea, es como porque queda figura cierta, pero dado que el tema de circunvalencia es falso en grafo, ¿qué habría de esperar? Y bueno, mencionaste que en muchos casos se puede utilizar la perspectiva, pero ¿por qué es como de esperar que sea cierto en realidad? Esta cuestión ha contado que el teorema de Garay que está muy relacionado al plano, y de hecho pues, implica falso. Em, muy buena pregunta. Yo diría que, o sea, el teorema se puede probar fácilmente con Silvestre Galais, pero el teorema de Bruin-Erdos, hasta donde yo sé, no. O sea, como que también prueba el resultado y no usa el teorema de Silvestre Galais. Entonces, em, entonces, al menos como lo presenté, podría parecer que no sea cierto ese teorema, es como una. Ah, sí, 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 en realidad. Sí, sí, yo creo que no. Ah, ya, ya. Oye, y otra duda que tenía es que mencionaste, por ejemplo, cuando pasaban estas nociones de línea de datos, pasaban cosas que no ocurrían, por ejemplo, en el plano, por ejemplo, que las líneas se ensayan dos o más veces. Pero, por ejemplo, en ciertas geometrías no es tan extraño. Y más que nada, mi pregunta es si conoces o crees que haya como alguna forma de asociar un objeto geométrico en datos para estudiar ese objeto geométrico geométrico y así construir algo sobre la línea del grafo. No sé si conoces o hay algo que trabaje algo en esta línea. Yo no he visto nada parecido. Y sí, también había pensado lo de las otras geometrías, pero hasta donde yo sé, no, tampoco sé si es cierto el teorema de Bruin-Erdo en otras geometrías. Entonces, no he visto nada al respecto que hagan algo así en realidad. Ok. Muchas gracias. Ahora, Luciano, voy a hacer por la pregunta. Es una duda como la conjetura en realidad de espacios métricos y tú estás viéndolo como espacios métricos como generados por grafos. ¿Sí? ¿Crees que es como alguna como extensión natural después de espacios métricos o sabes que no existe? Como una extensión del. Como si tengo los resultados ya para grafos, poder sacar alguna conclusión sobre espacios métricos generales. Es una buena pregunta y yo. O sea, tú podés definir, si le ponís peso a la arista, el grafo con peso a la arista representa cualquier espacio métrico. Si tú tomas un espacio métrico, puedes definir el grafo que, como el grafo completo con todas las distancias como pesos de las aristas, y después podéis quitarle las aristas que sobran. Y tal vez se puede hacer algo con eso, pero yo nunca he visto nada con eso. Pero y al menos sé que, por ejemplo, el concepto de puente se puede extender a espacios métricos. Y Ya. se podéis definir lo que es un puente en espacios métricos generales con analogía con un grafo y va a definir una línea universal, por ejemplo. Pero no he visto nada al respecto. Vale, muchas gracias. Entonces, la conclusión, quería saber si, porque bueno, estás hablando como
de lo de medio producidos por grafos. Pero esta idea como la línea in betweenness se podría hacer en realidad como con cualquier función de peso a un grafo, ¿no? Que está haciendo dándole la definición. Entonces, no sé si siento que se trabaja como con pesos arbitrarios, o sea, o por lo menos conservativos tiene más sentido la pregunta, porque el ciclo negativo te da cosas raras. No, nunca he visto eso y bueno, como mencionaba, sí podéis representar cualquier espacio métrico, pero lo que sí he visto que al final lo importante es la relación de betweenness. O sea, eso te define todas las líneas y podéis tener betweenness que no son de espacios métricos o podéis definir betweenness en otro tipo de, que no sean grafos y con eso se pueden estudiar las líneas. Pero yo no he visto hasta ahora que alguien haya trabajado con proyectos del área. Bueno, bueno, Luciano, mi pregunta, más allá de grafos, va con el quehacer matemático. Y es por la conjetura, entiendo que hay varias gente trabajando y es como el tema de tesis que tiene Matamala para sus estudiantes. Pero ¿tú estás completamente convencido de que la conjetura es cierta o dudas o puedes haber grafos en los que no sea verdad? Yo estoy bastante convencido que es cierta porque, bueno, son razones no lógicas, pero todos los ejemplos que he visto cuando en general, como los grafos con hartos vértices tienen muchas líneas, muchas más que vértices, al menos todos los ejemplos que yo he visto y en particular en diámetro 3 se sabe que la conjetura es cierta asintóticamente. Entonces, si no es cierta, es una cantidad finita de grafos y todos los ejemplos que yo tengo que tienen pocas líneas tienen puentes, entonces tienen línea universal y creo firmemente que es cierto. Ya. Y si crees que es cierta, ¿crees que la demostración va a ser, existe una demostración elegante que no se ha encontrado? ¿O estás obligado a ver cada caso de grafo en particular? Es una buena pregunta, lo único que se me ocurre es como una demostración general sería algo por inducción, pero yo nunca he visto que alguien haya intentado demostrarla en general. Y hay demostraciones, lo mejor es que se conoce para espacios métricos generales es que todo espacio métrico tiene esta cantidad de líneas asintóticamente, que se cumple, es un gran avance, eso se publicó hace como un mes, no, 2 meses. Ya, gracias. ¿No hay más preguntas? Agradecemos nuevamente a Luciano por su presentación. Y con esto concluimos la séptima sesión del seminario. ¿Tú, Vaya, ¿Se entendió? de verdad, No, qué bueno. Sí. agradezco mucho. Oiga, se me olvidó el trabajo. ¿De verdad? Sí. La Universidad Popular de Ganarse la